Acá tenemos, dice, en el examen físico de un paciente con varices de miembros inferiores. La prueba clínica que indica la existencia de obstrucción del sistema venoso profundo como causa de las varices secundarias se llama prueba de Pratt, Schwartz, Brody-Trendelenburg, Mahorny-Ochsner o Perthes. Todas estas son pruebas de insuficiencia venosa. Todas me van a ver algún segmento, ¿no?, del sistema venoso profundo para el diagnóstico de ¿cómo se llama esto?, insuficiencia venosa profunda. Veamos cuáles son, primero, la definición de varices esenciales y primarias y varices secundarias. Las varices esenciales o primarias son aquellas en las cuales no existe una alteración del sistema venoso profundo que explique la presencia de estas. O sea, no se sabe muy bien por qué ocurre. Las secundarias generalmente son la secuela de ¿qué? De una trombosis venosa profunda que ha tenido este paciente y que ha ocasionado una falla valvular, la cual va a transmitir el flujo sanguíneo hacia la válvula que está debajo, y al transmitir el flujo sanguíneo va a aumentar lógicamente la presión, y al aumentar la presión va a hacer que esa válvula que era competente ahora se vuelva incompetente, y esa a su vez va a transmitir todo el volumen a la válvula que está más abajo, la cual va a aumentar de volumen, la cual va a aumentar la presión y va a fallar. Entonces, de una va a desencadenar un daño a lo largo de todo el sistema venoso profundo y va a desencadenar lo que llamamos insuficiencia venosa, que puede ser periférica o profunda. Y obviamente, si yo tengo dilatación de alguna zona, el exceso de volumen, ¿hacia dónde va a ir? Hacia los colaterales. Por eso es que en las varices, al inicio, ustedes, ¿qué tienen? Dilataciones de los capilares, los cuales ustedes llaman telangiectasias. Cuando el volumen comienza a aumentar, recién la vena comienza a protruir hacia la piel y va formando los cordones varicosos. Eso ya lo vimos en clases pasadas. Entonces puede ser también por una falla valvular, no solamente por trombosis que ha desencadenado esto, sino por una falla valvular de origen congénito, o puede ser por malformaciones vasculares como el síndrome de Klippert-Trenaunay y las varices arteriales, que también pueden comprimir las zonas venosas. ¿Cuál es la prueba de Pratt? La prueba de Pratt consiste en que al paciente que está acostado, primero levanto la pierna y hago que escurra toda la sangre que está acumulada en las varices. Entonces escurro la pierna, y una vez que he escurrido la pierna de la sangre, ¿qué le hago? Le coloco un torniquete a la altura del callado de la vena safena interna y le vendo el miembro. ¿Hasta dónde? Hasta la altura del tobillo. ¿Y qué hago? Le digo al paciente que se pare de pie. Si no puedo vendarlo, puedo colocarle un torniquete a la altura de la vena safena, del callado, y a la altura del pliegue de la rodilla. Entonces le pido al paciente que se pare. Supuestamente yo ya he escurrido toda la sangre de los conductos varicosos. Entonces, ¿qué sucede cuando paro al paciente? Si aparece la dilatación varicosa, ¿no?, es una señal ¿de qué? De insuficiencia de las comunicantes. Entonces ya tengo el diagnóstico y luego quito el torniquete para ver si se sigue llenando en mayor cantidad. Entonces la prueba de Perthes me sirve ¿para qué? Para la insuficiencia de las comunicantes. Pero eso no nos pide. Tengo la prueba de Schwartz. ¿Qué va a explorar la prueba de Schwartz? La insuficiencia valvular de la safena interna y de la externa. ¿Qué hago? Coloco al paciente de pie, busco la safena
¿no? Y coloco mi mano a la altura del tobillo. ¿Y qué hago? El signo de la oleada. ¿En qué consiste el signo de la oleada? Percuto sobre la vena varicosa. La vena está toda ingurgitada. Entonces, ¿qué hago? Percuto sobre la vena ingurgitada. Y al percutir, eso va a crear una oleada que se va a sentir en la otra mano. Es como si ustedes hicieran lo mismo en el paciente que tiene ascitis. Ustedes su prueba de ascitis, ¿se acuerdan? Ponen una mano en un flanco, una persona les ayuda y pone la mano a la altura de la cicatriz umbilical, y ustedes con la otra mano, ¿qué hacen? Dar golpes. ¿Para qué? Porque para que el agua, a través de las ondas producto del golpe, choque con su mano. Igualitos es acá. Lo que voy a hacer es percutir en esta vena y sentir en la otra. Por eso le dicen el signo de la oleada o signo de Schwartz. Primero lo hago de arriba hacia abajo y luego lo hago de abajo hacia arriba para ver que no sea un error. Entonces, si el sistema valvular es suficiente, es decir, las válvulas funcionan bien, no debe percibirse esa oleada. ¿De acuerdo? Si al contrario se percibe, significa que la válvula es insuficiente. El test de Brody o Trendelenburg consiste en que esto también es fácilmente reconocible, porque eso les enseñan generalmente en el curso de semiología, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de este test? Explorar la insuficiencia venosa en el callado de las afenas, nuevamente. Válvula ostial, más específicamente, que está situada en la desembocadura de la vena safena interna en la vena femoral. Explora qué cosa, también la insuficiencia vascular de las perforantes. Tengo dos cosas que explorar con el test de Brody y Trendelenburg, más conocido como test de Trendelenburg solamente, ¿no? ¿Qué hago? Nuevamente le pido al paciente que se recueste y le pido que eleve las piernas. Al elevar las piernas y al hacer masajes, exprimo toda la sangre que esté en esas venas varicosas, y sin que se levante le coloco un torniquete y luego le pido que se ponga de pie. ¿Y qué cosa tengo que observar? Si las venas se llenan rápidamente o no. Si no hay un llenado venoso de arriba hacia abajo, después de 17 segundos las venas empiezan a llenarse de abajo hacia arriba. ¿Por qué? Por las colaterales, ¿no es cierto? Empiezan a llenar como consecuencia de retorno normal debido a las colaterales. Si en ese momento se retira la ligadura y el llenado venoso de arriba hacia abajo es instantáneo, es decir, rápidamente, las varices tendrían su origen en la insuficiencia de la válvula ostial. Esta es la prueba de Mahorner-Ochsner, que en realidad es una modificación de la prueba de Perthes. Acá lo que se le dice al paciente es que camine y le colocan, cuando está caminando, un torniquete a la altura de la rodilla y luego a la altura de la pantorrilla. Y lo que tenemos que hacer es observar las venas. Obviamente, si yo camino, ¿qué cosa estoy haciendo? Estoy utilizando la bomba muscular. ¿Y la bomba muscular qué hace? Aplasta las venas. Al aplastar las venas, ¿qué hago? Escurrir la sangre. Entonces, si el paciente que camina tiene las venas colapsadas, significa que las venas profundas están normales y que las comunicantes también están normales. O sea, son válvulas competentes. Pero si al contrario las venas no colapsan y están aumentando de tamaño y encima se produce dolor, significa que las venas profundas están ocluidas y las comunicantes son incompetentes. Y por último, la prueba de Perthes, que va a explorar el sistema venoso profundo. Entonces la técnica es
paciente de pie, pero en lugar de colocarle 2 ligaduras, solamente le coloco una ligadura supercondilia que ocluya la vena safena interna y se le pide al paciente que camine. Nuevamente acá lo que tengo que ver es cómo está el llenado y si hay dolor o no en el paciente. Si el paciente camina sin molestias, sin dolor, entonces eso significa que el sistema venoso profundo está indemne. Pero si el paciente camina, presenta molestias, dolor, eso significa que el sistema profundo está obstruido o tiene algún problema valvular. Entonces, la respuesta correcta en el caso de esta pregunta viene a ser la prueba de Perthes, porque lo que están pidiendo es explorar el sistema venoso profundo. Acá tenemos una pregunta. En un paciente con cáncer gástrico, ¿cuál de los siguientes estadios es el de peor pronóstico? El A, que es T2N2M0, el B, T2N1M0, el C, T3N1M0, el D, T1N1M1, el E, T3N2M0. Sin saber mucho de oncología, ¿ustedes recuerdan qué cosa es T? ¿Qué cosa es T? El tumor, ¿no es cierto? N, los nodos ganglionares, ¿no es cierto? Y M, metástasis a distancia. Bueno, sin saber mucho de oncología, ¿cuál sería la respuesta correcta? La D. ¿Por qué? Porque acá tengo metástasis. En las demás no tengo metástasis. ¿No es cierto? Entonces, sin saber mucho de oncología, la respuesta correcta es esa. Esto es lo que estamos mencionando. Por si acaso, en el cáncer gástrico, en la etapa 4, el único que puede ser de peor pronóstico es el M0, pero con T4 y N2, es decir, lo máximo, sin metástasis. Y cualquier T, cualquier N, pero con un M1. Entonces, ¿cuáles son las características? El T y S, que significa carcinoma in situ, ¿no? Eso significa que el tumor es intraepitelial y no ha penetrado la lámina. El T1 ya invadió la lámina o la submucosa. El T2 ya invadió la muscular propia o la subserosa. El T3 ya penetró en la serosa, en el peritoneio visceral. Hasta acá el problema es regional, ¿de acuerdo? Sin invadir las estructuras adyacentes. Todo esto está localizado básicamente dentro del estómago. Y en el T4 ya invade las estructuras adyacentes. O sea, ya tiene infiltrado en los órganos vecinos. En el N0, como dice su nomenclatura 0, no hay ganglios regionales. En el 1 ya tengo metástasis a ganglios regionales, pero perigástricos, alrededor del estómago. Generalmente dentro de los 3 centímetros próximos al estómago. En el N2 ya sobrepasa estos 3 centímetros y por lo tanto este es lo máximo que puedo encontrar en el cáncer gástrico para este factor. El M0, como dice su nombre, 0, no hay metástasis a distancia, y 1 que sí hay distancia. Entonces la respuesta correcta es la que ya mencionamos. En cuanto al cáncer gástrico, algunos alcances, la edad, generalmente el rango está entre 60 y 80 años, el 10% son menores de 50 años, predomina en el sexo masculino 1.5 a 2 con respecto a una mujer. Las vías de diseminación, tengo la contigüidad hacia otras áreas del estómago, esófago, duodeno, por siembra peritoneal, por vía linfática, preferentemente en los tumores del tipo difuso, por vía hemática en el hígado, peritoneo, pulmón, hueso, piel, y preferentemente ocurre en los tumores del tipo intestinal según Lauren, y la vía celómica, que es la que utilizan las células tumorales para implantarse en los ovarios, por ejemplo el tumor de Krukenberg, o a nivel del peritoneo distal.
¿Qué factores de riesgo cuando un paciente tiene cáncer gástrico tengo que preguntar? Sobre todo como factor preventivo a sus familiares, ¿no? Si el paciente tiene infecciones gástricas por Helicobacter pylori, si tiene una edad avanzada, si es hombre, si la alimentación es pobre en frutas y verduras. A veces uno ya no sabe qué comer. Si es pobre en frutas y verduras, puedes tener cáncer gástrico, y si comes demasiadas verduras, puedes tener colon. Bueno, la alimentación alta en sal, comidas ahumadas, ¿no? Las famosas parrilladas o carnes curadas, ¿no? Los jamones curados o carnes en conserva, las gastritis atróficas crónicas, la metaplasia intestinal. Recuerden que esto es común en los pacientes que tienen problemas de enfermedad ulceropéptica crónica, la anemia perniciosa, los pólipos adenomatosos gástricos, los antecedentes familiares de cáncer de estómago, el tabaquismo, la enfermedad de Menetrier y la poliposis adenomatosa familiar. Recordemos que el 95% de las neoplasias malignas del estómago corresponden a adenocarcinomas. Eso ya lo mencionamos en anteriores oportunidades. Casi no hay pierde acá. Si tengo un cáncer gástrico, casi todos son adenocarcinomas. El resto está en linfomas, sarcomas, tumor carcinoide, carcinomas escamosos. Ese es el otro 5%. Al momento del diagnóstico, cerca del 70% de los pacientes tienen tumores con metástasis en ganglios. El famoso ganglio de Virchow, la hermana María José, el ganglio de Irish, ¿no? ¿Se acuerdan eso por semiología, no? El 15% tiene metástasis hepáticas en el momento del diagnóstico, ¿no? A diferencia de otros países, Japón incluido, generalmente ellos, así como acá hacen Papa Nicolau, ¿no? Recomiendan que ellos se hagan endoscopías, y por eso es que ellos tienen alta tasa de cáncer gástrico in situ. Los tumores que están en el tercio superior del estómago presentan cierta frecuencia disfagia debido al crecimiento del tumor con compromiso de la unión gastroesofágica. Los tumores que están en el tercio medio generalmente son los que alcanzan mayor tamaño, son los más grandes, debido a que el estómago en esa zona tiene bastante capacidad de distensión. Y fatalmente son los que más tarde consultan a los médicos, porque generalmente tienen una gran distensión y los tumores crecen hasta que ya el problema es demasiado tarde. En los tumores del tercio inferior, generalmente, al igual que en el tumor superior, voy a tener un problema obstructivo, solo que en este caso ya no es disfagia, sino problemas de vaciamiento gástrico. O sea, los alimentos no van a poder salir fácilmente y van a quedar retenidos en el estómago. La masa tumoral palpable casi siempre es indicativo de que esta enfermedad es incurable, es decir, que tiene ya un T4 y una extensión regional. O sea, si ustedes palpan ya una masa ahí, ya el pronóstico es muy sombrío. La tumoración epigástrica se palpa generalmente en el 50% de los pacientes que vemos acá. Nuevamente, vuelvo a decirles que es tardío. El 85% de los pacientes tienen anemia. El 50% de los pacientes, cuando ustedes le hacen un TB-NON, van a mostrar sangre oculta. Y la hipoalbuminemia también es bastante importante. Genéticamente se debe a una aneuploidía en el DNA celular en el 70% de los casos. Hay pérdida de los oncogenes protectores. ¿Qué oncogenes? El P53, el APC, el MCC y el DCC. O puede haber una amplificación de los oncogenes, como el CMET, el CASAM en el cáncer difuso y el ERB2 en el cáncer de tipo intestinal. O sea, tengo 3 factores genéticos que me pueden contribuir a que aparezca un cáncer gástrico en una persona. El aspecto macroscópico, el carcinoma infiltrativo generalmente es el más frecuente y obliga a realizar las biopsias en todas las úlceras gástricas sospechosas. Los carcinomas polipoides o fungosos
generalmente requieren de una resección quirúrgica, y los carcinomas infiltrativos difusos o escirros son los que peor pronóstico tienen porque infiltran la pared gástrica y hacen que la pared se engruese, se acorte el tamaño del estómago, haya poca distensibilidad y se produzca una linitis plástica. Entonces, ¿cuáles son los factores predictores del pronóstico? Son el grado de penetración en la pared, el compromiso del ganglio, el tipo histológico, la localización de la lesión y la clasificación endoscópica. Dicen, en el cáncer, esta es otra pregunta con respecto al cáncer gástrico. En el cáncer gástrico, la extensión regional de la lesión guarda relación con la edad del paciente, el tamaño del tumor, la variedad histológica, su tiempo de evolución, su penetración en la capa muscular y serosa. Nos está diciendo la extensión regional. Extensión regional. La edad no tiene nada que ver con la extensión regional. El tamaño del tumor podría ser. La variedad histológica tampoco. Va a depender de la etapa que esté. Si tengo un tumor agresivo, rápidamente voy a tener una extensión regional. Si tengo uno de crecimiento lento, va a demorar, pero al final todos van a ir hacia una extensión regional. Y lo que están pidiendo es qué lesión guarda relación con esto. El tiempo de evolución podría estar en esa relación, pero lo que me va a definir realmente cuál es la extensión regional es la penetración en la capa muscular y serosa, y eso corresponde a un T2. Dice.